Hola, muy buenos días a todos y sean bienvenidos a este devocional de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte, correspondiente al martes 22 de junio. Gracias por acompañarnos. Este próximo domingo, 27 de junio, vamos a ofrecer en venta el libro Tiempo con Dios, el devocional que estamos usando, en los dos servicios, en el servicio de las 11 de la mañana, como también el servicio de la 1:30 de la tarde. Ahí pueden recogerlos, la mesa va a estar bajo el domo, afuera del auditorio, así que si quieren pasar ahí para recogerlos, ahí les esperamos este domingo 27 de junio en ambos servicios. Nuestro texto hoy es Éxodo capítulo 29, 10 al 37. Otra vez nos encontramos en una de esas porciones de la palabra de Dios que son difíciles para nosotros, no siendo judíos y no viviendo en el tiempo de Israel, en el desierto y posteriormente en la tierra prometida, en donde funcionaba la ley moral de Dios, la ley ceremonial de Dios, que son los sacrificios, como también la ley civil de la nación de Israel. Ese complemento que se llama la ley comprendía de esos tres segmentos. Y como nosotros no lo vivimos y no estamos viviendo la ley porque vivimos bajo la gracia, a veces nos es difícil comprender el porqué de todo esto. Pero recuerden, la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir y para enseñar, para que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Por lo tanto, podemos aprender, aunque es difícil para nosotros entender y leer estos textos, podemos entender, podemos recibir enseñanzas prácticas de cada porción de la Escritura si buscamos, si profundizamos, si meditamos, incluyendo esta que tiene que ver con los sacrificios. Esta porción de la Escritura tiene que ver con la ley ceremonial del pacto que estableció Dios con Israel en el monte Sinaí. Recuerden que la ley de Moisés, la ley de este pacto, estaba dividida en tres diferentes segmentos. Estaba la ley moral de Dios, ese es el decálogo, los 10 mandamientos que refleja el carácter de Dios y su voluntad para nosotros. Ese es el fundamento. Pero también estaba la ley civil de la nación de Israel, cómo se deben comportar entre ellos en diferentes situaciones. Y también estaba la ley ceremonial de los sacrificios, que tenía la intención de enseñarnos que necesitamos un Salvador y daban enseñanzas prácticas acerca de cómo acercarnos a Dios. Específicamente, estos versículos tienen que ver con tres diferentes tipos de sacrificio. El primero, del versículo 10 al 14, un becerro es sacrificado y una parte de la sangre era usada para marcar los cuernos del altar y la demás derramada al pie del altar. Adicionalmente, una parte del becerro era quemado sobre el altar y el resto quemado fuera del campamento. Todo tiene un significado. Pero básicamente esto era una ofrenda por el pecado. Era el propósito de este sacrificio. Del versículo 15 al 18 tenemos una segunda categoría. Aquí se describe el sacrificio de un carnero cuya sangre es rociada alrededor del altar, una pequeña diferencia, pero en este caso todo el animal es quemado sobre el altar porque, dice la Escritura, es holocausto de olor grato, es una ofrenda a Jehová, tiene otro propósito de honrar a Dios, de adorarle. Esta última ofrenda significaba la consagración de las personas para servir a Dios en espíritu de adoración. Del versículo 19 al 37 se describe el tercer tipo de sacrificio en esta sección. Otro carnero, en el versículo 19, llamado el carnero de consagración, en el versículo 22, era sacrificado de la misma manera que los otros animales. En este caso, sin embargo, la porción era quemada, una parte, y la demás, o lo demás que sobraba, pertenecía a Aarón y a sus hijos. En esta manera eran consagrados los sacerdotes y al mismo tiempo Dios les proveía de sostenimiento, de provisión de alimento. Esta comida de sacrificio era signo de la comunión con Dios y de los sacerdotes entre sí.
Todo el sistema de sacrificios era simbólico para representar verdades espirituales en una forma dramática, una lección objetiva, una ilustración visual de verdades eternas. Noten, desde el principio Dios cubrió el pecado del hombre con un sacrificio. ¿Recuerdan lo que sucedió con Adán y con Eva? Ellos, después de pecar, se escondieron de Dios y ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales ellos mismos. Pero esto no era suficiente para cubrir su pecado, su vergüenza, su pena. Por lo tanto, Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde vienen túnicas de piel? De animales. Hubo un sacrificio. El intento del hombre de encubrir su pecado falló, su intento, su esfuerzo. Y un animal tuvo que ser sacrificado para cubrir su pecado por Dios. En este caso, al cubrirle con piel de animal. Después del diluvio, Dios, al permitirles comer carne, específicamente lo menciona, declaró que la vida estaba en la sangre, cosa muy cierta que sabemos hoy en día. Si no tienes sangre, te mueres. Por eso, hasta la fecha, los judíos no comen carne con sangre. Tienen que ser sacrificados los animales de tal manera que toda la sangre sale y tiene otro sabor. Cuando yo comí en Israel, me acuerdo, después de estar ahí unos 10 días, nos llevaron a un restaurante en Jerusalén, no en el sector de los judíos, sino en el sector árabe, y fuimos a comer carne. Y la carne que se servía en ese restaurante tenía un sabor muy diferente a la carne de los restaurantes judíos, porque esa carne tenía el jugo de la carne, se cocinaba con él, y qué delicioso estaba, ¿no? Entonces, el derramamiento de sangre es sinónimo entonces con la muerte. No hay sangre, hay muerte. Por lo tanto, sacrificando un animal, derramando su sangre, era lo que era necesario para cubrir el pecado. Y cuando Dios le pidió a Abraham sacrificar a su hijo Isaac, y Abraham obedeció, Dios proveyó un cordero sustituto que fue sacrificado en lugar de Isaac. Con estos antecedentes que he mencionado, Adán y Eva, después el diluvio, y aquí el caso de Abraham y de Isaac, con estos antecedentes podemos entender el fundamento de la ley ceremonial de sacrificios. Es claro el concepto, que la sangre del animal sacrificado representa la vida tomada como sustituto para cubrir el pecado. Sustituto, no permanente, sino temporal. Esta es la verdad espiritual que enseña el sistema de sacrificio de la ley ceremonial. Para cubrir el pecado del hombre, un animal sustituto es sacrificado y su sangre es derramada. Sin embargo, esto no era suficiente ni era permanente. Como esto era simbólico y temporal, se tenía que repetir una y otra vez, porque el pueblo seguía pecando. El sumo sacerdote en el día de expiación también, representando al pueblo, hacía sacrificio por él mismo y por todo el pueblo. Una vez él entraba en el lugar santísimo representando al pueblo y otra vez se sacrificaba. En este caso eran 2 corderos, uno que se soltaba fuera del campamento y uno que era sacrificado. Bien lo dice Hebreos 9:22. La ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por eso Jesús murió por nosotros y su sangre fue derramada. Esta es la explicación que encontramos en Hebreos 9, versículos 23 al 28. Por esa razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, o sea, cosas temporales, copias de las cosas eternas, debían ser purificadas mediante la sangre de animales. Pero las cosas verdaderas, las eternas del cielo, debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales, o sea, el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 24,
Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas. No entró al templo físicamente, que era sola una copia del verdadero que está en el cielo, la habitación de Dios. Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros, habiendo muerto por nosotros y resucitado con poder de entre los muertos por el Espíritu de Dios, para aceptar el sacrificio de Cristo por nosotros. Versículo 25. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Versículo 26. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre, no hay que repetir este sacrificio, para quitar, no borrar, el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Terminamos con el versículo 27 y 28. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre. No se puede repetir y no es necesario repetirlo, a fin de quitar, otra vez no borrar, quitar los pecados de muchas personas. Por eso Juan el Bautista presenta a Jesús, la primera vez que lo presenta a sus discípulos, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en Juan 1:29. No cubre como el propiciatorio, la tapa del arca del pacto que cubría lo que había dentro del arca del pacto, que representaban los pecados del pueblo de Israel en el desierto, que era la idolatría, las tablas de los 10 mandamientos, la murmuración, las quejas, el maná, y la rebeldía, la vara de Aarón que floreció, sino que Cristo y su sacrificio cancela, borra, quita el pecado del mundo con su sacrificio perfecto y único. Por eso el mismo apóstol Juan, que presentó a Jesús como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que cancela nuestra deuda, escribe en Apocalipsis 5:2 lo siguiente: vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? En el versículo 23 y 24 se contesta. La respuesta lo dan los 4 seres vivientes y los 24 ancianos del trono de Dios al arrodillarse ante el Cordero de Dios y entonces entonar este cántico nuevo. En Apocalipsis 5:12. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Por lo que es y por lo que hizo el Cordero, Jesús nuestro Señor, digno es Él. Hoy, ¿por qué no recordamos? Hoy, ¿por qué no empezamos el día honrando? Hoy, ¿por qué no empezamos el día agradeciendo a quien nos dio la vida y la salvación, el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo? Padre, te damos gracias por el Cordero de Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. El único digno de abrir los libros. El único digno de recibir esta alabanza y adoración por quien es y por lo que hizo por nosotros. A Él sea la honra. Gracias. Expresamos nuestra gratitud el día de hoy porque Él es el fundamento de nuestra vida. Él es el que trae vida en abundancia a nuestra vida, en el sentido espiritual, a través del perdón del pecado y la salvación y la vida eterna, pero también en muchos otros sentidos nos permite vivir aquí en la tierra, aún antes del cielo, una vida en abundancia en relación con Él, por su gracia y por su amor. Alabado seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Si tiene algún motivo de oración, por favor déjalo en el inbox del Facebook de la iglesia para incluirlo en la lista de peticiones que tenemos. Recuerden que tenemos oración cada lunes a las 19 horas, a las 7 de la noche, y el enlace aparece cada lunes por la tarde en el muro de nuestra página Facebook de la iglesia. Ya tenemos cultos presenciales desde la Semana Santa a las 11 de la mañana y a las 13:30 o la 1:30 de la tarde. Los enlaces se encuentran igualmente en el muro de la página Facebook de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte. Y si no, mándanos por favor un mensaje inbox en esa misma página para que los administradores, entre ellos yo, podamos ayudarle con el registro que todos tenemos que hacer para poder asistir. En esa forma podemos controlar la asistencia en cumplimiento de los protocolos que el gobierno ha establecido por protección de nosotros. Entonces busquen ese enlace si quieren asistir a esos servicios de las 11 de la mañana y a las 13:30, 1:30 de la tarde. Nuestra próxima transmisión virtual, todavía no presencial, será mañana, miércoles 23 de junio, a las 19:30 o las 7:30 de la noche. Continuamos con una selección de los salmos más conocidos y amados. Gracias por acompañarnos en este breve devocional en esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Cuídense mucho en estos días. Si tienen oportunidad de vacunarse, aprovechen. Dios los bendiga ricamente y que tengan un muy excelente día.